El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy me acompañan aquí en cabina, como los últimos y todos los jueves, Jesús y Francisco Romero, mis hermanos. Ellos ya están listos para recibir tu llamada. Vamos a estar contigo, si el Señor así lo permite, hasta las 7 de la noche, por si quieres por dejarnos algún comentario, lo que tú quieras. Aquí estamos para servirte, y para eso te vamos a dar las líneas de comunicación. Mi número de celular es el 818-252-8607, principalmente para que nos mandes mensajes de texto, ya sea durante el programa o cualquier día de la semana. Te lo repito, 818-252-8607. Y los números de aquí en cabina que tú ya conoces es el 8375-5051 y el 8375-5055. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, y puedes dejarnos también tus comentarios, o también, si prefieres, mandarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Para lo que quieras, si quieres solicitarnos algo, si quieres alguna de las prédicas pasadas, si no tienes Biblia, podemos mandarte una Biblia. Si quieres dejarnos algún comentario, aquí estamos para servirte, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hace varias semanas comenzamos hablando de la mujer. Si has estado con nosotros, hablamos de temas como su vestimenta, si puede o no usar pantalón, si puede o no maquillarse, si los jóvenes hablamos si pueden o no tatuarse, y en este y otros temas que hemos visto, como el de los alimentos, si podemos o no comer carne de cerdo, nos topamos con un común denominador para prohibir los pantalones, para prohibirle el maquillaje, los tatuajes, la carne de cerdo y otras cosas más. Por lo regular se utiliza un versículo del Antiguo Testamento y lo tomamos como mandamiento, y de ahí surgió el tema de la semana pasada. Si el Antiguo Testamento, lo que se llama la ley de Moisés, siguen siendo mandamientos para nosotros. Y vimos la semana pasada que hablamos de eso, de la ley de Dios. Vimos que no, que hoy los cristianos estamos bajo un nuevo pacto, que quiere decir que tenemos una nueva ley. De hecho, se llama la ley de Cristo, así la nombra la Biblia. Y en esa, conforme a ella vivimos, ¿ok? Al ratito tenemos que volver a tocar esta ley, la nueva ley, porque es el meollo, es el quiebre, es la clave para muchos temas como el que hoy vamos a tocar. Por eso te digo, hoy lo vamos a volver a tocar. Hoy quiero hablar un poco de el día de reposo. ¿Qué dice la Biblia del día de reposo? Igual como los temas que hemos visto, sigue siendo mandamiento para nosotros. Esto es muy importante hoy porque la mayoría de los cristianos nos reunimos en domingo. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? ¿Qué dice la Biblia del día de reposo? Ojalá ya tengas por ahí tu Biblia, tu libreta, tu pluma, y vamos a comenzar, ¿ok? El día de reposo no nace en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, el día de reposo está desde el comienzo de la Biblia, desde el comienzo de la historia. Cuando Dios creó todo, allá en Génesis 2, dice Génesis 2, 1 y 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. ¿Qué es reposar? En el diccionario bíblico, reposar es la palabra Shabbat, que significa desistir del ejercicio, dejar de hacer lo que estabas haciendo, descansar. Eso es lo que significa Shabbat. Ahora, aquí desde Génesis lo nombró el Señor, pero muy como de pasadita. No dice más. Vuelve a aparecer en la Biblia hasta 2500 años después de la creación. En Éxodo 16, 3 y 4 dice: les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y se ve que así lo hicieron. Más adelante, en Éxodo 16, 23, Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Si te fijas, deja ver un poco ya lo que Dios tenía en mente para ese día de reposo. No podían ni cocinar ese día, ¿ok? Pero no vuelve a aparecer hasta que Dios lo da como un mandamiento en la ley, ¿okay? Junto con todos los mandamientos que Dios da al pueblo de Israel. Y aquí es clave esto: al pueblo de Israel, en Éxodo 20, ¿te acuerdas? Donde dice amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a los padres, no robar, no matar, no hacer imágenes. Ahí aparece este mandamiento. Dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es santificar? En el diccionario, en el hebreo, santificar es la palabra kadash, que significa consagrar, apartar, separar. Entonces está diciendo: lo santificarás, es decir, lo separarás, lo apartarás. Era un día separado para Dios. Y ahí mismo, si seguimos leyendo en Éxodo 29, nos deja ver otra vez de qué se trata. Dice en Éxodo 29 al 11, dice: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, nadie que esté en tu casa. Eso es santificar, un día apartado para Dios. Sería importante, claro que lo era. Mira, Éxodo 31, 14 en adelante dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo, es decir, apartado, es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Cualquiera que hiciere obra alguna en él, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo morirá. Imagínate si era importante. Y lo cumplía Israel. Mira cómo cumplía. Números 15, 32. Número 15, 32 en adelante. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Pero mira lo que dice Números, dice: porque no estaba declarado que se le había de hacer. Pero claro que estaba declarado. Dios ya se los había dicho, pero de todos modos se los repitió. En Éxodo 15, 35 dice: Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y lo mataron. Así, claro que Israel lo cumplía o lo trataba de cumplir. Pero ¿qué es cumplir esto que estamos viendo? A él lo mataron. Lo mataron, dice Nehemías 13:15. Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y uvas, higos y toda suerte de carga y la traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. A ellos no los mataron porque no eran del pueblo de Dios, eran vendedores que traían mercancía al pueblo de Dios, pero la traían en día de reposo. Por eso los amonestan que no lo hagan. ¿Por qué? Porque el pueblo no debería de comprar nada en día de reposo. Jeremías 17:21. Así ha dicho Jehová:
Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno. Era estricto, no se podía hacer nada. Mira Éxodo 35, 2 y 3. Éxodo 35, 2. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. Y mira lo que sigue, dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Es decir, el fuego se prendía para 2 cosas: para cocinar y para alumbrarte. Es decir, ahorita vimos, no se les permitía ni cocinar en ese día, ni prender la luz. ¿Imaginas de lo que estamos hablando? Así se guardaba el día de reposo. No podían hacer nada, pero no era todo. Además, tenían una fiesta de adoración. Era descanso de todo trabajo para dedicarlo a la adoración 100%. Dice en Levítico 23, 2. Levítico 23, 2 y 3. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y luego menciona una de ellas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Era una santa convocación. Ezequiel 46. Ojalá y estés tomando nota. Sé que voy un poco rápido, pero sabes, hay demasiada información, demasiados versículos. Ojalá y puedas tomar nota de todos. Ezequiel 46, 1 al 3. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, y asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Ahí se reunía el pueblo en el día de reposo a adorar. Así lo guardaba el pueblo de Dios. Hacía una celebración, no hacía nada más que ir a esa celebración y adorar. Eso era el día de reposo. Siguiendo por la Biblia, con el pasar de los años se ve que se desviaron, dejaron al Señor, lo desobedecían en los demás temas, pero seguían guardando el día de reposo. Y el Señor les reclama, porque eso se les convirtió en religión. Miren Isaías 1, 13. Isaías 1, 13 y 14. Dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Es decir, el Señor, aunque ellos seguían guardando el día de reposo y yendo a la convocación, el Señor dice: ya me tienen... las tengo aborrecidas, dice el Señor. En Ezequiel 20:13 dice, Ezequiel 20:13: se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Así es el día de reposo en el Antiguo Testamento. Así estaba el pueblo hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, te voy a repetir los números aquí en cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055, por si quieres marcarnos. Te decía, así estaba el pueblo. Esta es la historia del día de reposo en el Antiguo Testamento. Y llegamos al Nuevo Testamento, cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Y este es un pasaje clave para todo lo que hemos hablado, para el tema en sí de la ley de Dios. Es Mateo 5:17. Y yo te pido a ti, que eres de los que guarda el día de reposo, de los que diezma,
Mira lo que dice aquí y analízalo. Dice, dijo el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y ahí se basan muchos, ¿ves? No vino a abrogar, ¿qué quiere decir? No vino a quitarla, no vino a cancelarla. No he venido a abrogar. Y luego dijo el Señor, sino para cumplir. Y luego la gente por eso queda así, ya, ¿cómo te diré? Convencida, ¿ves? No la vino a abrogar, sino la cumplió. Si Él la cumplió, tenemos que cumplirla. Pero la clave está en el significado de la palabra cumplir. Muchos pensamos que cumplir es obedecer. Y decimos, Jesús obedeció la ley. Pero, perdón, Jesús no guardó el sábado. De hecho, por eso se molestaban con él los fariseos. La palabra cumplir en el diccionario griego es la palabra pleroo, que significa rellenar algo, terminar algo, completar algo o perfeccionar algo. Entonces, cuando Jesús está diciendo, vine a cumplir la ley, no está diciendo, vine a obedecerla. Está diciendo, vine a completar algo que estaba incompleto. Y luego si sigues con el contexto, ahí mismo en Mateo 5, llegas al 5:21 por poner un ejemplo, y empieza Jesucristo a hacer esto que estamos diciendo, a completar una ley. Empieza a decir, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Claro, esa es la ley de Moisés, pero luego dice en el 5:22, yo les digo, cualquiera que se enoje será culpable de juicio, y el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Te das cuenta? Dice, ya no es nomás matar, ahora es enojarte, es como si lo hubieras matado. Eso no estaba en la ley de Moisés. ¿Qué está haciendo? La está completando. Mateo 5:27, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Claro, eso está en la ley de Moisés, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está trayéndonos una nueva ley, la ley de Cristo. ¿Por qué tuvo que completarla? Porque no, o perfeccionarla, porque no era perfecta. Dice la misma palabra de Dios en Hebreos 8:6. Es mejor el ministerio suyo, hablando de Jesús, porque es mediador de un mejor pacto. Está sobre mejores promesas. Luego dice en el 8:7 de Hebreos, si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera preparado lugar para el segundo. ¿Te das cuenta? El primer pacto, la ley pasada, no era sin defecto. Por eso era necesario lo que vino a ser Jesucristo. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Desaparecer. Entonces, la primera ley iba a desaparecer, iba a ser sustituida por la ley de Cristo. ¿Okay? Y así lo nombra la palabra de Dios. Léelo en 1 Corintios 9:20. Y en Gálatas 6:2, mira lo que dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la ley de los cristianos, no la ley de Moisés. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, léelo, un cambio de ley. Eso dice la palabra, porque hay muchos que dicen, es que Jesús no vino a cambiar la ley. Mira lo que dice Hebreos 7:12. Necesario es que haya un cambio de ley. Tenemos nueva ley y por lógica nuevos mandamientos. Lee otra vez el Sermón del Monte, Mateo 5. Ahí hay muchos mandamientos. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. Es un mandamiento de esta nueva ley. Efesios 4:31. Es mandamiento de esta nueva ley. Todo lo que está ahí está por todo el Nuevo Testamento. Ir y hacer discípulos. Es un mandamiento de esta nueva ley. A los judíos no se les encargó esto, ir y hacer discípulos. Ellos no le predicaban a nadie. Este es un mandamiento de la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Por todo el Nuevo Testamento están estos mandamientos. Y
guardar el día de reposo no está como mandamiento en el Nuevo Testamento. Por el contrario, Cristo habló en contra de este mandamiento. Pero otra vez, Mateo 5:17, cuando Él dijo que vino a cumplir, ahí es la clave. Analiza la palabra cumplir. Y otro que es la clave, te digo, no nada más de este tema, de todo lo que tiene que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hay o habemos muchos cristianos que nos confunden estas cosas y es natural. Hay cristianos, la otra vez veía en la tele una persona con un shofar tocándolo y diciéndole que es necesario tocarlo porque el Espíritu... No, el shofar es de los judíos, es del Antiguo Testamento. Tenemos que distinguir esto. ¿Cuál es nuestra ley y cuáles son nuestros mandamientos? Otra clave para distinguir, pero estos son los dos más importantes, Mateo 5:17 y Hechos 15. Todo Hechos 15. En Hechos 15 hay lo que se llama un concilio de la iglesia cristiana. ¿Por qué tuvo que haber un concilio? Porque la iglesia comenzó a formarse por judíos primero, pero luego entraron los gentiles, ¿verdad? Bueno, cuando entraron los gentiles, los que venían del judaísmo decían en Hechos 15:5, es necesario circuncidarlos, y mira lo que dice ahí, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa era la discusión y esa era la confusión. Dice en Hechos 15:7, después de mucha discusión, tú lee todo Hechos 15, te va a iluminar bastante. Dice, concluyeron en Hechos 15:11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y en el 15:28, Hechos 15:28, ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerles ninguna carga más que estas cosas, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de la sangre de ahogado y de fornicación. Eso es todo. ¿Cómo comenzó la discusión? Que tenían que guardar la ley de Moisés. ¿Y qué concluyeron? Que no, que de toda la ley de Moisés solo se guardaran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Así concluyó el concilio. ¿Te das cuenta? De la ley de Moisés ya no solamente cumplan estas tres cosas y es todo. Pero ahí viene la confusión o el ataque de algunos. Entonces podemos matar, podemos violar, podemos adulterar. No, los cristianos no podemos hacerlo. Pero no por la ley de Moisés, sino porque también vienen en los mandamientos de Cristo, en los mandamientos de la ley de Cristo. ¿Te das cuenta del cambio? Solo que en los mandamientos de la ley de Cristo no viene incluido el guardar el día de reposo. Luego lo soporta Pablo. Pablo también habló de este. Miren Romanos 14:5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Pero no es tan simple. Pablo después, más duro con los Gálatas. Mira lo que dice en Gálatas 4:8 y 10. 4:8 al 10, perdón. Dice, guardáis los días. Para los que andan guardando el sábado, dice Pablo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque no era un mandamiento. Porque no somos justificados por la ley. Todo aquel que quiere justificarse por la ley es maldito, dice la Biblia. Miren Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley, hablando de la ley de Moisés, dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Te das cuenta? Maldito, dice la Biblia, el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, alguien quiere justificarse por la ley. Bueno, a ti que guardas el sábado, no se trata solo de guardar el sábado. Si tú dices, la ley de Moisés está vigente para mí y yo la guardo y por eso guardo el sábado. Sí, mi hermano, nada más que tienes
que obedecer todo Levítico. Tienes que apedrear homosexuales según Levítico 20:13. Tienes que apedrear a los que cometen adulterio. Es decir, si tú dices y te predican que la ley está vigente para ti, hay que guardar todo, hay que guardar Éxodo, hay que guardar todo el Pentateuco. La ley de Dios, la ley de Moisés, no eran solo los 10 mandamientos. Mira lo que dice Santiago 2:10. Santiago 2:10. El que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, tú que andas guardando el sábado, pero no apedreas a los homosexuales, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú guardas el sábado, pero no apedreas a los adúlteros, es lo mismo, no te sirve de nada. Dice, ya te hiciste culpable de todos. Y no solo eso, dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es nada más para los que creen que la ley está vigente. Si está vigente, hermano, ok, básate, pero no son solo los 10 mandamientos. Esa es una gran confusión. Yo he escuchado, desde que empezamos a predicar esto, he platicado con muchos hermanos que dicen que el sábado hay que guardarlo. Y le digo, sí, pero ¿y lo demás? Lo demás ya no. Bueno, pero nada más dime en dónde. ¿En dónde dice la Biblia que lo demás ya no y que los 10 sí? No existe tal. Lo que existe es lo que estamos leyendo hoy. La ley se cambió. La ley se completó, la ley se perfeccionó y ahora no obedecemos la ley de Moisés. Ahora obedecemos la ley de Cristo. ¿Ok? Ya no estamos bajo esa ley, pero no significa que no tenemos ley. Tenemos la ley de Cristo y obedecemos los mandamientos de Cristo. ¿Okay? Mira, por si fuera poco, otras cosas que soportan esto, en la Biblia no se ve en ningún lado, ni de palabra, ni de hecho, que la iglesia cristiana guardara el sábado. Al contrario, ¿por qué no guardaban el día de reposo? Ya vimos ahorita, primero porque no es mandamiento para los cristianos, pero hay otra razón muy sencilla. Y no es lo que hoy dicen algunos cristianos. Ojo, porque no se trata de torcer la Biblia a la conveniencia de cada quien. Hoy los cristianos, la mayoría dicen que fue cambiado el día del Señor, llamando día del Señor al día de reposo. Es incorrecto. ¿Sabes? Mira, esto es tan fácil como tomar una concordancia. Busca lo que la Biblia dice del día del Señor. Nada tiene que ver día del Señor con día de reposo, sea sábado o domingo. Día del Señor no es igual a día del reposo. En la Biblia, miren el Antiguo Testamento, día del Señor habla de un día de la ira. Mira lo que dice Isaías 2:12. Día de Jehová vendrá sobre todo soberbio y altivo. Este es el día del Señor. En Ezequiel 33 dice, cercano está el día, cerca está el día de Jehová, día de castigo, día de nublado. ¿Te das cuenta? Este es el día del Señor. En Joel 2, tocad trompeta y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores porque viene el día de Jehová. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Dicen el 1:15, igual de Sofonías. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, etc. En Zacarías 14:1 habla de esto. En Malaquías 4:5. En Amós 5:18. En Joel 1:15. En Ezequiel 13:5 habla del día del Señor. Pero no está hablando del día de reposo. Esto es lo que hacen los cristianos. Dicen, es que el día del Señor cambió y están pensando en sábado o en domingo. No, día del Señor se refiere a otra cosa. Mira en el Nuevo Testamento, Hechos 2:20. Antes que venga el día del Señor, grande
y manifiesto. En segunda de Tesalonicenses 2:2. No os dejes mover fácil de vuestro modo de pensar, no os conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Te estoy mencionando los versos para que entiendas. Día del Señor en la Biblia no está hablando de domingo o sábado. Ese es un error. ¿Ok? Día del Señor en la Biblia se refiere al día de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, al día de la ira, día de angustia, día de destrucción, día de castigo. Entonces, empecemos por quitarnos ese error. Los cristianos pelean con los sabatistas y dicen, es que el día del Señor cambió. El día del Señor no se refiere ni a sábado ni a domingo. Se refiere al día de castigo, ¿ok? Quitémonos ese y todos los errores que tengamos. Ajustémonos a la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que dice la Biblia. Entonces, empezamos por ahí. No estamos buscando cuál es el día del Señor, ¿ok? Estamos hablando si el día de reposo es mandato para nosotros o no. ¿Fue cambiado el día de reposo? Otra cosa que dicen los cristianos, la mayoría que se reúnen los domingos, dicen si fue cambiado. ¿Por qué? Porque ese día resucitó Cristo. Y vamos a la Biblia y es clarísimo que ese día resucitó Cristo. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Hubo un terremoto, un ángel del Señor bajó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice en Mateo 28:6 que les dijo el ángel, no está aquí, porque ha resucitado, ¿ok? Ha resucitado el Señor. Marcos 16:1 dice algo muy parecido, es un paralelo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias para ir a ungirle muy de mañana el primer día de la semana. Vinieron el primer día de la semana. Lo mismo dice Lucas 24:1, Juan 20:1. Es bien claro. Jesús resucitó en domingo. Jesús resucitó el primer día de la semana, pero otra vez, y esto es para los cristianos, no tenemos por qué torcer la escritura. Claro que Jesús resucitó en domingo, pero en ningún lado de la Biblia dice que por eso debemos reunirnos el domingo o debemos guardar el domingo. En ningún lado. Cristo resucitó en domingo, pero no quiere decir que debemos reunirnos en domingo. Hay que ser fieles a la palabra. En ningún lado encontrarás un verso que nos diga que cambió el día de reposo a sábado por el domingo. ¿Por qué? Porque eso no es así. La verdad de la Biblia es que lo que cambió es la ley. Cambió la ley de Moisés por la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo no está incluido guardar el día de reposo, ni el sábado, ni el domingo, cristianos. Ni el domingo. ¿Ok? Quitémonos eso y avancemos. Pero la iglesia se reunía en domingo. Se ve en la Biblia que se reunía el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros. Pero no solo ese día. Dice en Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Cada día se juntaban, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. ¿Ok? Al parecer, la iglesia de Cristo puede reunirse y se reunía cualquier día, como hoy sucede en muchas congregaciones. ¿Ok? Cualquier día la iglesia de Cristo puede reunirse lunes, martes, miércoles, sábado o domingo. Cualquier día. Pero sí se ve mayormente
que su reunión era los domingos, el primer día de la semana. Eso no podemos negarlo tampoco. Por ejemplo, en Hechos 27 dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, el primer día de la semana. Hechos 27. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Okay? Así que lo que se ve en la Biblia es que los cristianos sí se reunían el primer día de la semana. Eso es innegable, el domingo. Pero la razón nada tiene que ver con los argumentos que acabamos de ver. Y aquí está la enseñanza más grande de esto. La respuesta es mucho más sencilla de lo que creemos. No es por el día de la resurrección, no es porque el día del Señor cambió, no. Otra vez vamos a regresar. ¿Cómo nació la iglesia cristiana? Otra vez, Jesús bajó a la tierra, sí, a formar una iglesia. Dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo en Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa. Sí, domingo. Sí, es el domingo, mi hermano. ¿Cómo nació esta iglesia? ¿Cómo se comenzó a formar? Ahorita decían, por judíos. Judíos que se convertían al cristianismo gracias a la predicación de los discípulos, ¿verdad? Hechos 2:22 es lo que predicaban. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, etcétera. A varones israelitas. Así nació la iglesia cristiana. Hechos 11:1. De hecho, pensaban que solo era para los israelitas, ¿te acuerdas? Cuando los apóstoles oyeron que a los gentiles habían recibido la palabra de Dios, Pedro subió a Jerusalén y disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos. Y le decían, ¿por qué fuiste a casa de hombres incircuncisos? Y comenzó Pedro a contarles lo que sucedió y cómo el evangelio llegó a los gentiles. Pero me refiero a que ellos pensaban que era exclusivo de judíos. ¿Ok? Así empezó el cristianismo. ¿Ok? Con judíos que se convertían al cristianismo. ¿Cómo se convertían? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los cristianos de aquel entonces? Iban a predicarle a los judíos. ¿En dónde los buscaban? En sus templos, en las sinagogas. ¿Cuándo los buscaban? Aquí es donde entra lo hermoso. La iglesia se está confundiendo. No somos judíos, somos cristianos. ¿Cuándo los cristianos iban a predicarle a los judíos? El sábado, el día de reposo. ¿Por qué los cristianos no se reunían el sábado? Porque ese día iban al templo, no al de ellos. Otra confusión grande en la iglesia: los cristianos no tenemos templo. Los cristianos no tenemos templo. Los cristianos somos el templo. Eso de que vamos el domingo al templo es incorrecto. Oye, pero aquí se ve que iban al templo y muchos, hasta pastores, los he escuchado decir, mira, ves, iban al templo, pero iban al templo de los judíos, iban a las sinagogas de los judíos a predicarle a los judíos. Así les enseñó el maestro. Mira a Jesucristo, Lucas 4:16. Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Por eso lo querían matar, porque entraba a las sinagogas y se ponía a predicarle a la gente. ¿Te das cuenta? Esto, ¿sabes cuál es su comparación? Como si tú y yo
Un día que hay misa y antes de que llegue el sacerdote, entramos a la iglesia católica y nos ponemos a predicar. Eso es lo que hacía nuestro Señor. Eso es lo que hacía Jesús. Miren Lucas 4, 31 y 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. En Hechos 15, 21, en el concilio que hablábamos ahorita, la conclusión a la que llegaron, no, eso es lo que hay que predicar. La ley de Cristo, dice en Hechos 15, 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, donde es leído en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Te das cuenta? No somos judíos, no predicamos la ley de Moisés. Esa ya hay quien la predique en sus sinagogas y en sus días de reposo. Los cristianos no hacemos eso. Estos aprendieron de su maestro y lo hicieron bien. Miren Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaban, que el siguiente día de reposo les hablasen de esta cosa. Es decir, habían entrado a la sinagoga de los judíos a predicar el evangelio de Cristo. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 16, 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mira, capta otra vez lo que dice este pasaje. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, no la de los cristianos, la de los judíos. Pero ellos aprovechaban las reuniones de los judíos. Dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que hacían? ¿Por qué la iglesia no se reunía? ¿No tenían su reunión como iglesia los sábados? La iglesia de Cristo no se reunía los sábados. ¿Por qué? Porque ese día lo dedicaban a predicar en las sinagogas y en el templo. Hechos 17:1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y luego dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo, a cada ciudad que visitaba, ¿sabes qué es lo primero que preguntaba? ¿Dónde está la sinagoga de los judíos? ¿Para qué? Oye, ¿quiere entrar al templo? ¿Quiere entrar? No, quería predicarles a los judíos. Hechos 18:4. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. No sé si te das cuenta, no sé si lo notes. La luz es esta, que los cristianos, para empezar, deberíamos de estarlo haciendo, ir a predicar a las otras religiones. Pero hoy pero es que hay que respetar. Oye, ¿por qué no vamos y le predicamos a los testigos de Jehová? No, es que hay que respetarlos. ¿Y por qué no vamos y le predicamos a los católicos? No, es que hay que respetarlos. Y ¿sabes una cosa? ¿Por qué? Aparte, ni podemos hacerlo porque nos reunimos el mismo día. A nosotros nos ha pasado en nuestra congregación. Oye, hay que ir a predicarle a los católicos, pero nuestra reunión es el mismo día y a la misma hora. ¿Te das cuenta lo que hacía la iglesia? ¿Por qué no se reunía los sábados? Porque los sábados se reunían los judíos y tenían que irles a predicar a los judíos. ¿Qué hacían lo que se llama el día de reposo para los judíos? ¿Qué hacía el cristiano? No, el cristiano sí trabajaba, predicaban, servían a Dios ese día. Por eso se tenían que reunir otro día. ¿Te das cuenta? No podían reunirse en sábado. No se reunían en sábado ellos no se reunían en templos. Ellos se reunían en casas.
en casas a partir el pan. ¿Okay? No se reunían en sábado, no porque fuera pecado. Ellos podrían reunirse en sábado si así quisieran, pero los sábados estaban bien ocupados, estaban súper ocupados, cosa que tú y yo no hacemos. Ellos se podían reunir en domingo, el miércoles, podría ser cualquier día, pero el sábado no, porque ese día estaban bien ocupados. Y ahí nos estamos equivocando nosotros. A veces leemos pasajes como Hechos 3:1. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y por siempre hemos pensado, y así hasta nos han enseñado, ¿ves? Y hay que ir al templo, hay que ir al templo a hacer oración. Estás equivocado. Ellos iban a la hora de la oración porque estaba lleno de judíos, pero no iban a hacer oración. Los buscaban para predicarles. Mira Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro está aquí afuera del templo de los judíos. Dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Te acuerdas? Habían sanado al cojo que estaba allí en la puerta. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero mira, Pedro, parado afuera del templo de los judíos. Oye, no le llegaba al maestro. No le llegaba al maestro. El maestro, ¿lo viste? El maestro entraba al templo. Ese es nuestro maestro. Pedro no le llegaba al maestro, pero tú y yo ni siquiera le llegamos a Pedro. No sé, así de simple. ¿Por qué la iglesia cristiana, por qué se reunía en domingo? Podía reunirse en miércoles, en viernes, en martes, pero no se reunía en sábado. No porque fuera pecado. Ojo, no es pecado reunirse ni en sábado ni en domingo, pero la iglesia no se reunía en sábado, porque ese día iban al templo, iban a las sinagogas a predicarle a los judíos, que ellos sí se reunían el sábado, porque ellos sí tenían mandamiento de guardar el sábado. No sé si te esté quedando claro. Hay confusión en el pueblo cristiano. No estamos ni siquiera distinguiendo la obra de nuestro Cristo en la cruz. No somos judíos. No somos judíos. Hay un cambio en la cruz. Hay un cambio en la cruz. Ya no guardamos en sábado. Ojo con lo que estamos hablando. Mira lo que estamos hablando de guardar un día. Ya no guardamos un día, porque el Señor es dueño del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya no adoramos un día. Hay gente que yo en la semana platicaba con un hermano y dice: ¿y por qué no le adora un día? Porque le adoro los 7. Porque mi Señor no es limosnero. Hay gente que dice: ¿y por qué no le da el diezmo? Porque mi Señor no es limosnero. Yo no le doy el diezmo porque no soy judío. El Señor a los cristianos dice: deja todo y sígueme. Somos cristianos, no somos judíos. El Señor a los cristianos dice en Juan 4:21, en Juan 4:22, si puedes leer todo el pasaje que está hermoso. En el 4:21, ¿te acuerdas cuando está discutiendo con esta mujer nuestro Señor Jesús? Le dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No adoramos un día,
El Señor a los cristianos no nos pide un día, nos pide todo. El Señor a los cristianos no nos pide diezmo, nos pide todo. Nos estamos confundiendo. La iglesia primitiva no se reunía en sábado, se reunía cualquier día de la semana. Sí, principalmente los domingos, pero no los sábados, no porque estaba prohibido, sino porque se dedicaban a predicar la palabra. Ojalá y lo hayas entendido. Pero para los que no, que dicen, no, pero yo que quiero guardar el sábado, tienes lo que hablábamos al principio, ¿ok? Hay que guardar todos los mandamientos de la ley. Tienes que apedrear homosexuales, tienes que apedrear adúlteros, y no solo eso. Fíjate cómo los adventistas y todos los sabatistas han disminuido esto a decir, bueno, ¿qué día debemos de reunirnos? No, el día de reposo no tiene nada que ver con eso. Si tú dices el día de reposo está vigente, bueno, tienes que cumplirlo y guardarlo como la ley decía, ¿verdad? Tienes que no hacer trabajo alguno, tienes que no cocinar, no se puede cocinar, no se puede prender la estufa, no se pueden prender los focos, no puedes ir a la tienda, no puedes ir a Soriana, no puedes echar gasolina, no puedes hacer absolutamente nada. Es decir, hablar del día de reposo del que habla la Biblia no se reduce a ver qué día nos reunimos. No, si tú dices hay que guardar el día de reposo, ¿está vigente el día de reposo? Está vigente entonces como la Biblia dice, ¿verdad? No hacían trabajo alguno, no podían comprar ni vender, no prendían ni las luces, no cocinaban ese día. La pregunta para ti, si guardas el sábado, es si así lo guardas. Es decir, la Biblia cuando dice guardar el día de reposo, no está hablando de qué día nos reunimos, ¿ok? Si tú dices, yo quiero guardar el día de reposo, ¿está vigente? Bueno, ve al Antiguo Testamento y tienes que guardarlo como la Biblia dice que se guarda. Pero para los cristianos, recibe la luz. Nos podemos reunir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado o domingo. Pero principalmente lo que tenemos que hacer es imitar a la iglesia de Cristo y predicarle a las otras religiones y reunirnos el día que sea, pero siempre y cuando no estorbe esto que el Señor nos está pidiendo. Hay que ir a predicarles a los perdidos, a los de otras religiones, a los católicos, a los testigos. Hay que ir a predicarles y reúnete un día que no estorbe a esto. Dios te bendiga y nos escuchamos el miércoles 7:30 si Dios lo permite.